Arrancamos con detalles de lo ocurrido anoche en las primarias en New Hampshire. Donald Trump gana las elecciones primarias republicanas de New Hampshire. Aunque todavía se está afinando el recuento de votos de New Hampshire, donde los republicanos Donald Trump y Nikki Haley se enfrentaron en las urnas en las primeras elecciones primarias republicanas del 2024, las proyecciones sitúan a Trump como el claro vencedor. Mientras, del lado demócrata, el presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas de New Hampshire como candidato por escrito, según proyectó CNN. Con la retirada de la contienda de Ron DeSantis el domingo y su respaldo al expresidente Trump, Haley tiene más presión. El primer conteo de resultados en New Hampshire mostraron una carrera más reñida de lo esperado entre Trump y Haley. Sin embargo, el triunfo parece estar claro. Esta victoria de Trump, a unos días después de su triunfo en los caucus de Iowa, acelera la marcha del expresidente hacia una tercera nominación presidencial republicana consecutiva. Las primarias demócratas de New Hampshire no cumplieron lo establecido por el Partido Demócrata, que decidió realizarlas en otro estado, y les han quitado delegados a la Convención Nacional, lo que significa que las primarias no contarán para la adjudicación de delegados y el nombre de Biden no estaba en la boleta. Si bien Biden no estaba haciendo campaña en las primarias, hubo una campaña organizada en el estado para escribir su nombre manualmente en las boletas y votar por él. Nikki Haley felicitó a Donald Trump por su proyectada victoria el martes, pero dijo que permanecerá en la carrera. Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria esta noche. Se la ganó y quiero reconocerlo, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur en New Hampshire. Por su parte, Donald Trump, además de un discurso ayer por la noche y a través de Truth Social, se jactó de su triunfo. ¿Podría alguien explicarle a Nikki Haley que perdió? ¿Y que perdió mucho? También perdió Iowa, grande, la semana pasada. Fueron, como dicen ciertos medios no falsos, derrotas aplastadoras. Está molesto el expresidente porque no se ha retirado de la campaña la señora Haley. ¿Qué dirán nuestros invitados? Es un placer decirles bienvenidos al analista demócrata Simón Cruz. Caballero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo te estás? Muy bien, muy agradecido porque esté con nosotros. Y le digo bienvenido y lo mismo, muchísimas gracias al analista republicano Esteban Hernández. ¿Cómo está, caballero? Todo bien, muchas gracias por la invitación, Pedro. Empiezo por ti, Esteban. ¿Cómo sopla el viento a partir de lo que ocurrió ayer? No, ya el viento sopla en favor de Donald Trump sin nadie que le pueda, digamos, dar un parado a ese barco, ¿no? Y hay que entender algo, porque evidentemente cuando uno analiza las encuestas y puede analizar las cifras, uno podría decir, bueno, realmente Nikki Haley tiene oportunidad de hacerse con la nominación. Pero acá hay que recordar que Nikki Haley centró su campaña en New Hampshire, más o menos lo que hizo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en Iowa, consiguió el apoyo del gobernador y aún así la diferencia fue de doble dígito, me refiero en favor de Donald Trump. No conforme con ello, los votantes de New Hampshire, que además hacen unas primarias abiertas, es decir, pueden votar tanto independientes como demócratas, incluso los votantes republicanos de New Hampshire no son el mismo estilo de republicano que vemos en otros estados. Entonces realmente Nikki Haley, la oportunidad que tenía para, de una u otra manera, generar esta ola en su favor, para generar este momentum que tanto necesitaba su campaña, era en New Hampshire y tenía que hacerlo o ganando, o si bien no ganando, por lo menos llegando en un segundo, digamos, con una distancia bastante reducida. Estoy hablando de unos 5 puntos o menos. Eso no fue lo que sucedió y estoy convencido que el próximo estado, que eso estado, por cierto, el de Carolina del Sur, en donde el gobernador en ejercicio y también el senador de ese mismo estado, Tim Scott, le han dado el apoyo a Trump, ella va a ser aplastada electoralmente. ¿Qué me dice Simón? ¿Cómo cree que sopla el viento? Bueno, tengo que comentar algo, porque el presidente dijo que alguien le debería de recordar a Nikki Haley que perdió. Bueno, alguien le debe de recordar a él que perdió las elecciones del 2020. Así que vamos a comenzar con eso. Ahora, Esteban tiene toda la razón. Esta fue la oportunidad de ella porque en este estado pueden votar los independientes. Y eso se esperaba que le ayudara a ella a poder cerrar la brecha y tener mejor resultado. Pero hay una cosa muy curiosa. La mujer sacó como 47% del voto. Eso quiere decir que hay una parte del partido republicano que no está completamente contento con el señor Trump. Y eso va a ser problemático cuando venga la elección general contra Biden, porque se está notando que existe
un porcentaje que no está completamente de acuerdo o está apoyando a Trump. Y ahí es donde se va a enfocar Biden para tratar de seguir alando a esos votantes. Pero hay que entender que Trump tiene a un electorado enorme detrás de él que son fiel y son incondicional. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque salen a votar y es muy importante. Simón, tradicionalmente la batalla de las primarias se prolonga durante mucho tiempo. Esta vez parece que a más tardar en un mes va a estar, como se dice en la calle, todo el pescado vendido. Se avecina una etapa de aburrimiento hasta que ya se desaten las campañas formales para la presidencia con muchos meses de antelación, tal vez. Bueno, de entrada yo creo que en Carolina del Sur va a ser la última contienda de esta campaña electoral, porque no veo si Nikki Haley pierde su propio estado, qué esperanza tiene en otros sitios. Y lo correcto sería que ella se dé de baja, porque lo único que va a hacer es quemar dinero y afectar la elección general, porque se está quemando dinero que no es necesario, cuando deben empezarse a enfocarse en los dos candidatos principales que vienen siendo Trump y Biden. Así que, y aburrido no va a estar, porque en todo lo que esté envuelto Trump siempre va a existir algún tipo de controversia, va a haber choques y demás, así que eso no se va a poner aburrido, al contrario, esto se va a poner mejor que nunca, así que vamos a ver. ¿Qué dices tú, Esteban? ¿Cómo la ves? No, totalmente de acuerdo con eso último que está mencionando Simón. Y respecto al tema del electorado, tiene razón cuando él dice que hay un sector del Partido Republicano que lo rechaza. Tengo entendido que alrededor de un 30% se consideran dentro del Partido Republicano este movimiento Never Trump, ¿no? Unos individuos que jamás votarían por Donald Trump a pesar de que sea el abanderado por el Partido Republicano. El otro 70, por supuesto, digamos, tiene un 30 que es muy fiel, que es muy leal, que son los que se consideran MAGA, y bueno, el 40 restante son los republicanos que evidentemente sí le van a dar el apoyo, pero y que no se consideran MAGA, que no se consideran votantes exclusivamente del expresidente. Pero también hay que aclarar algo, que es que dentro del Partido Republicano esta crisis también la están viviendo, porque dentro del propio Partido Republicano la gran mayoría, demócrata, quiero decir, la gran mayoría de los demócratas tampoco estaban de acuerdo con que Joe Biden fuese el candidato, y de hecho cada vez que hacían encuestas estamos hablando de que alrededor de un 60% de los demócratas querían que fuese otro candidato. En estos momentos se está especulando mucho que a mitad de la carrera quizás coloquen a alguien más, se nombra mucho el caso de Michelle Obama, se nombra mucho el caso de Gavin Newsom, no sé qué tan cierto puede ser esto, pero lo que estamos viendo, y lo explicaba por cierto ayer en esta misma plataforma, es que acá no se va a tratar de quién logra motivar más a la gente para que voten en su favor, sino que se va a tratar de quién genera más rechazo, y entonces en base a eso la gente va a votar en contra de Joe Biden o va a votar en su defecto en contra de Donald Trump. Vamos a ver a quién rechazan en su mayoría y de esta manera sabremos qué resultados hay en noviembre. Un tema específico tiene que ver con lo que está pasando en la frontera. Primero, comparto con los televidentes lo que dijo el senador republicano por Florida, Rick Scott, y luego vamos a las impresiones de nuestros invitados. I will tell you, it's not easy. They think it's easy doing this stuff, right? It's not easy. El gobierno Biden no tiene ley. Pueden ver lo que pasa en Santa Cruz, en Texas. El gobierno Biden fue a la Corte Suprema para asegurarse que Texas no pueda defender su frontera. El gobierno federal diciendo que no quieren una frontera segura. Cuando el presidente Trump estaba en la presidencia, la frontera era segura. No se trata de las leyes. Nos dan un proyecto de ley a última hora y esperan que votemos el mismo día, sin votos de enmienda. Así no debe funcionar el Senado. Todos debemos tener la oportunidad de interactuar. Todos debemos participar. Algo que es importante para mí es que no vamos a legislar para establecer una política de puertas abiertas. No deberíamos votar por nada en el Senado si la Cámara no lo apoya. Creo que el fondo es esto. Si no podemos asegurar la frontera, tenemos que cerrarla. Si el presidente no quiere hacerlo, tenemos que cerrar la frontera hasta que tengamos un presidente dispuesto a hacer que se cumplan las leyes.
La realidad es que cerrar la frontera no se puede. Bueno, se puede, pero sería un desastre para Estados Unidos, para empezar, porque el intercambio comercial con México es inmenso y empezaría a haber escasez de una cantidad de cosas en las tiendas, en los supermercados, y perjudicaría a todo el mundo, independientemente de si son republicanos, demócratas, independientes o de donde sean políticamente. Pero algo hay que hacer. ¿Qué, Simón? ¿Qué sería realista? Bueno, ha sucedido algo interesante. México está actualmente en un boom económico. Y eso es dado a que después de la pandemia, muchas empresas americanas empezaron a regresar a México, donde habían tenido las maquiladoras, han regresado. México está ahora en un boom porque los Estados Unidos está enfocando, en vez de China, está enfocándose en importaciones mexicanas. Así que hay una relación comercial extremadamente importante que tenemos que mantener en cuenta y necesitamos el apoyo del gobierno mexicano para solucionar el problema de la frontera. Esto no es una cosa que los Estados Unidos pueden sellarlo unilateralmente. Ahora, no va a suceder nada en la frontera. ¿Por qué? Porque no le conviene al Partido Republicano, a los congresistas republicanos, buscarle una solución a eso antes de la elección. Eso sería darle una victoria a Biden que le va a ayudar en su elección. Y eso no va a suceder. Así que no vamos a tener ningún tipo de arreglo en la frontera porque ni el Senado republicano ni la Cámara republicana lo va a querer. Rick Scott, que es el que estaba hablando ahí, el portavoz para este anuncio en específico, está aspirando a tomar el puesto de Mitch McConnell, que viene siendo el líder de la minoría en estos momentos. Así que él va a estar haciendo todo lo posible para aparentar que están haciendo nada, pero no se va a hacer nada porque electoralmente no sería propicio para el Partido Republicano ayudar al presidente. Cierro contigo, Esteban. ¿Qué piensas tú que se debe hacer en la frontera? Bueno, en primer lugar, voy a hablar de la parte en la que estoy de acuerdo con Simón en el papel fundamental que tiene que jugar México en todo esto. Evidentemente, sin el apoyo de México es imposible conseguir este orden que queremos en la frontera. Ahora, respecto a cerrarla o no, cuando se habla de cerrar la frontera, no estamos hablando de las actividades comerciales que evidentemente tienen que seguir y que evidentemente en estos momentos son muy importantes, sobre todo por lo que estaba mencionando Simón, incluso sin ese boom económico, en términos generales, siempre, sencillamente por una cercanía geográfica, va a haber este comercio entre México y los Estados Unidos. Pero evidentemente cuando se habla de este cierre de frontera, es justamente en las zonas en donde no hay ningún tipo de controles, en donde están colocando estas vallas, ¿no? Estos obstáculos para evitar que entren migrantes de manera irregular, y esta es la decisión que justamente están peleando el gobierno de Texas respecto, bueno, al fallo, ¿no?, que hizo la Corte Suprema, donde básicamente les está diciendo que no están obligados a cumplir la ley federal. Y respecto a que no va a haber ninguna solución antes de las elecciones, estoy también de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que va a ser responsabilidad de los republicanos, porque quienes han condicionado la seguridad en la frontera han sido los demócratas, que básicamente están diciendo, si no va a aprobar recursos para Ucrania, si no va a aprobar recursos para a veces incluso cuestiones banales y absurdas, entonces no vamos a aprobar ningún tipo de recursos para garantizar la seguridad de la frontera. Y lo que estamos viendo es que nuevamente los demócratas están politizando este tema y en vísperas de elecciones evidentemente van a tratar de ocupar a los republicanos. Debo dejarla ahí por hoy. Les agradezco de corazón, muy pero muy amables. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un gran gusto. Vámonos a un paréntesis y vamos a explorar la situación en Venezuela, donde la dictadura está otra vez, zarpazo tras zarpazo, desgarrando a la oposición.